Nunca voy a olvidar el día en que mi propia familia me miró como si yo no valiera nada, y mucho menos mi hijo. Todo empezó en una cena importante, de esas que ya de por sí te huelen raro desde que te llega el mensaje. Tenemos que hablar del futuro de la familia. Yo fui con mi hijo, Leo. Tiene 9 años. Es tranquilo, curioso, siempre pegado a mí como si supiera que el mundo afuera no siempre es seguro. Cuando entramos a la casa de mis padres, todo estaba demasiado perfecto. Mesa puesta, vino caro, y esas sonrisas falsas que solo aparecen cuando alguien ya tomó una decisión sin ti. Mi padre ni siquiera me saludó bien. Solo dijo: siéntate. Esto es serio. Mi madre evitaba mirar a Leo. Eso fue lo primero que me heló la sangre. Después de unos minutos de charla vacía, mi padre soltó la bomba como si estuviera hablando del clima. Hemos decidido cómo se va a repartir la herencia. Yo ni siquiera reaccioné. Pensé, ok, típico tema familiar, papeleo, abogados, nada raro. Pero entonces miró a Leo. Y dijo: tu hijo no entra. Silencio. No un silencio incómodo, no uno pesado. Como si el aire se hubiera vuelto sólido. Yo me reí, pensando que era una broma de mal gusto. ¿Qué? Mi padre no se movió. No lo estamos considerando como heredero. No es parte de esto. Sentí que el estómago se me caía. Mi madre por fin habló, pero sin mirarme. Es mejor así. No es un niño, adecuado para ese tipo de responsabilidad. Leo me agarró la mano más fuerte. Y ahí entendí algo, no era una discusión. No era negociable. Era una decisión tomada hacía tiempo, sin mí. Pero lo peor llegó después. Mi padre sacó un sobre. Y lo que había dentro iba a cambiar todo lo que yo creía saber sobre mi familia. El sobre que mi padre tenía en la mano no parecía importante, pero en ese momento sentí que pesaba una tonelada. Lo abrió despacio, como si quisiera disfrutar cada segundo de lo que iba a decirme. Mi madre seguía sin mirarme a los ojos, y mi hijo, Leo, estaba en silencio, apretando mi mano con más fuerza. Entonces mi padre habló, y su voz sonó fría, casi ensayada. Dijo que habían revisado todo el testamento de la familia, inversiones, propiedades, cuentas, y que habían tomado una decisión final. Yo intentaba mantener la calma, pero dentro de mí ya había algo rompiéndose. Entonces soltó la frase que lo cambió todo. Dijo que no solo mi hijo no heredaría nada, sino que yo tampoco estaba en la posición correcta para administrar nada en el futuro. Me quedé en blanco. Literalmente. Como si el cerebro necesitara reiniciarse para entender lo que acababa de escuchar. Le pregunté qué significaba eso, y él simplemente deslizó el sobre hacia mí sobre la mesa. Dentro había copias de documentos legales, firmas, y algo aún peor. Una carta del abogado de la familia explicando que mi parte de la herencia había sido limitada temporalmente, por razones de estabilidad familiar. Yo me reí otra vez, pero esta vez no era nerviosa, era incrédula. Les dije que eso no podía ser legal, que yo era su hijo, que Leo era su nieto. Y mi madre, por fin, me miró. Pero no había tristeza en sus ojos. Había decisión. Me dijo que esto no era personal, que era por el bien de la familia. Esa frase me golpeó más fuerte que todo lo demás. Porque cuando alguien te destruye y lo llama cuidado, ya no sabes cómo defenderte. Yo pregunté qué había hecho Leo para merecer eso. Y entonces mi padre soltó otra bomba. Dijo que el problema no era Leo. El problema era yo. Que había demasiadas dudas sobre mi vida, mis decisiones, mi estabilidad financiera. Y que habían decidido proteger el patrimonio de la familia de riesgos innecesarios. En ese momento sentí rabia, pero también algo más frío. Algo calculado. Porque entendí que esto no había empezado esa noche. Esto llevaba años cocinándose a mis espaldas. Me levanté, con Leo detrás de mí, y dije que si ese era su juego, entonces yo también tenía algo que decir. Mi padre se rió, como si yo no tuviera poder alguno. Pero lo que él no sabía era que yo también había estado guardando cosas. Cosas que ellos jamás imaginaron. Y justo cuando iba a salir por la puerta, mi madre dijo algo que me hizo detenerme en seco. Dijo: no actúes como si fueras una víctima.
Tú ya sabías lo que iba a pasar. Y en ese instante entendí que esto no era solo una herencia. Era una guerra familiar mucho más antigua de lo que yo recordaba. Cuando mi madre dijo eso, me quedé congelado en la puerta. No por lo que significaban sus palabras, sino por la forma en que lo dijo. Como si yo ya hubiera perdido antes de empezar a hablar. Me giré lentamente y la miré fijo. Le pregunté qué quería decir con eso. Pero ella no respondió de inmediato. Solo respiró hondo, como si por fin se hubiera quitado un peso de encima. Mi padre seguía sentado, tranquilo, como si todo estuviera bajo control. Entonces mi madre habló otra vez, más bajo, más directo. Dijo que no era la primera vez que la familia había tenido dudas sobre mí. Que desde hacía años había conversaciones, reuniones, decisiones tomadas sin mi presencia. Yo sentí que el suelo se movía. Porque eso no era normal. No era una discusión de herencia. Era una exclusión sistemática. Le pregunté cuándo exactamente empezó todo eso. Y mi padre respondió sin dudar. Dijo que empezó cuando dejé de ser fiable. No explicó más. Pero no hacía falta. En su mente, eso significaba mis errores, mis decisiones de vida, incluso mi relación con la madre de Leo, que ellos nunca aprobaron. Todo estaba siendo usado como evidencia contra mí. Como si mi vida fuera un expediente judicial. Miré a Leo otra vez. Él estaba confundido, mirando la mesa, sin entender del todo, pero sintiendo el peso del ambiente. Y en ese momento me prometí algo internamente. No iba a discutir más ahí. No iba a rogar. Porque ya entendí que no se trataba de convencerlos. Se trataba de sobrevivir a lo que venía después. Dije que me iba, pero que esto no terminaba ahí. Mi padre sonrió ligeramente, como si ya hubiera ganado. Me dijo que podía irme, pero que legalmente todo estaba atado. Que los abogados ya habían trabajado durante meses. Que no había nada que yo pudiera hacer. Esa frase fue su error. Porque me hizo recordar algo. Algo que ellos no sabían que yo tenía. Antes de salir, tomé el sobre otra vez. Lo miré por unos segundos y dije algo que cambió el aire de la habitación. Dije que ellos habían cometido un error al pensar que yo no me estaba preparando tan bien. Mi madre frunció el ceño. Mi padre por primera vez dejó de sonreír. Y yo salí con Leo de la casa sin mirar atrás. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que ese sobre no era el final. Era el comienzo de algo mucho más grande. Algo que yo ya había empezado a construir mucho antes de esa cena. Salimos de la casa y el aire frío de la noche me golpeó como una bofetada. Leo no decía nada. Solo caminaba pegado a mí, como si soltarme fuera peligroso. Yo tampoco hablaba. Porque si abría la boca en ese momento, iba a explotar. Cerré la puerta del coche con fuerza y nos sentamos dentro en silencio. Pasaron unos segundos largos. Muy largos. Hasta que Leo finalmente preguntó si habíamos hecho algo malo. Esa pregunta me rompió más que todo lo anterior. Le dije que no, que él no había hecho nada. Que esto no era culpa suya. Pero mientras lo decía, yo mismo estaba intentando entender cómo una familia puede llegar a hacerle esto a un niño. Arranqué el coche y conduje sin destino fijo. Solo necesitaba moverme. Pensar. Respirar. En mi cabeza, todo se repetía una y otra vez. No es parte de esto. No es adecuado. No eres fiable. Cada frase era una puñalada más. Cuando llegamos a casa, Leo se quedó dormido en el sofá en menos de 10 minutos. Estaba agotado emocionalmente. Yo lo miré y sentí una mezcla de rabia y algo más profundo. Protección absoluta. En ese momento ya no era solo dinero. Ya no era herencia. Era dignidad. Y algo dentro de mí cambió. Saqué el sobre otra vez. Lo abrí en silencio. Empecé a revisar cada papel con calma. Demasiada calma. Porque algo no encajaba. Las firmas estaban correctas, sí. Pero había detalles. Pequeños detalles que un ojo normal no vería. Fechas inconsistentes. Anexos modificados. Y una cláusula que parecía nueva,
insertada de forma demasiado limpia. Yo no era abogado. Pero sí sabía reconocer cuando alguien intenta manipular un documento. Y eso era exactamente lo que estaba viendo. Llamé a una persona. Un antiguo conocido de la universidad. Alguien que ahora trabajaba en temas legales. No le conté todo. Solo le dije que necesitaba una revisión urgente de unos documentos familiares. Me dijo que los enviara. Y lo hice. Mientras esperaba respuesta, me quedé mirando a Leo dormir. Y en mi cabeza solo había una idea fija. Esto no era solo una decisión de mis padres. Alguien había preparado esto con más precisión de la que ellos podían tener solos. Y si eso era cierto, entonces la historia era mucho más oscura de lo que yo pensaba. Horas después, mi teléfono vibró. Y lo que vi en ese mensaje cambió completamente el rumbo de todo. El mensaje llegó tarde en la noche, cuando la casa ya estaba completamente en silencio. Solo se escuchaba la nevera y la respiración de Leo en el sofá. Miré la pantalla del teléfono y sentí un golpe seco en el pecho. Era mi contacto de la universidad. El que había revisado los documentos. El mensaje era corto, demasiado corto para lo que significaba. Decía que necesitábamos hablar en persona. Urgente. Eso nunca es buena señal. Le respondí de inmediato y me dijo que fuera a verlo al día siguiente lo antes posible. Pero luego añadió otra frase que me dejó helado. Dijo que los documentos no solo eran sospechosos, sino que había algo más profundo detrás. Algo que no encajaba con una simple disputa familiar. Pasé toda la noche sin dormir. Mirando el techo. Pensando en cada palabra de esa cena. En cada mirada de mis padres. En cómo todo había sido demasiado calculado. A la mañana siguiente dejé a Leo con una vecina de confianza y fui a verlo. Cuando llegué a su oficina, él ya tenía los papeles impresos sobre la mesa. No perdió tiempo en explicaciones suaves. Fue directo. Dijo que los documentos habían sido modificados digitalmente antes de imprimirse. Que había rastros de edición en metadatos que no correspondían al archivo original del testamento. Pero lo peor vino después. Me dijo que había una transferencia de activos en paralelo. Algo que no estaba en el testamento familiar oficial. Algo que movía parte del patrimonio a una estructura externa. Una sociedad intermedia. Cuando escuché eso, sentí que todo empezaba a caer en su sitio, pero de la peor manera posible. Le pregunté quién estaba detrás de eso. Y él dudó un segundo antes de responder. Luego dijo un nombre. Un nombre que yo no esperaba escuchar jamás en este contexto. Era el abogado de la familia. El mismo que había estado durante años gestionando todo. El mismo que yo siempre había considerado neutral. Sentí rabia, pero también una claridad extraña. Porque de repente todo tenía sentido. Las reuniones sin mí. Las decisiones ya tomadas. La narrativa de que yo era inestable. No era solo mis padres. Había alguien guiando todo desde dentro. Le pregunté si esto era legal. Él negó con la cabeza. Dijo que no era solo ilegal. Era intencional. Diseñado para desplazarme de la estructura patrimonial sin que yo pudiera reaccionar a tiempo. Y entonces me enseñó la última parte del análisis. Una firma adicional en uno de los anexos. Una firma que no era de mi padre. Ni de mi madre. Era de alguien que oficialmente no debería tener ningún poder en la familia. Pero lo tenía. Y ahí entendí que la cena no fue el inicio del conflicto. Fue la ejecución final de algo que ya estaba decidido mucho antes. Salí de esa oficina con las manos temblando, pero con la mente más fría que nunca. Porque ahora ya no era una cuestión emocional. Era una investigación. Y yo ya sabía exactamente a quién tenía que enfrentar primero. Volví a casa sin sentir realmente el camino. Era como si estuviera conduciendo en automático. Mi cabeza no paraba de repetir una sola cosa. El abogado. La firma. La estructura externa. Todo encajaba demasiado bien para ser coincidencia. Cuando llegué, Leo estaba despierto. Me miró desde el sofá y me preguntó si todo iba a estar bien. Yo dudé un segundo antes de responder. Porque no quería mentirle,
pero tampoco podía cargarlo con todo lo que estaba descubriendo. Le dije que sí. Que todo iba a estar bien. Y en ese momento me di cuenta de lo peligroso que era lo que estaba pasando. Porque ya estaba empezando a vivir una doble realidad. La que le mostraba a mi hijo. Y la que se estaba construyendo detrás de mis padres. Esa noche no dormí otra vez. Revisé todo lo que tenía. Documentos, copias, notas, incluso correos antiguos. Empecé a ver patrones que antes no veía. Comentarios indirectos de mi padre sobre protección del patrimonio. Conversaciones donde el abogado siempre intervenía para cerrar temas demasiado rápido. Y una cosa más. Algo que me hizo detenerme. Un correo antiguo, de hace más de un año, donde mi padre mencionaba una reestructuración preventiva. En ese momento no le di importancia. Ahora era la pieza clave. A la mañana siguiente decidí hacer algo que ya no podía evitar. Fui directamente a la oficina del abogado. Sin aviso. Sin cita. Cuando llegué, me recibió con una sonrisa demasiado controlada. Como si ya supiera por qué estaba ahí. Me ofreció sentarme. Pero yo no fui a conversar. Fui a observar. Le dije que ya sabía lo de los documentos. Que sabía lo de la estructura externa. Su sonrisa desapareció por un segundo. Solo un segundo. Pero suficiente. Luego recuperó el control y me dijo que todo estaba dentro del marco legal. Que eran estrategias de protección familiar. Esa frase otra vez. Protección. Siempre protección. Le pregunté por qué mi hijo estaba excluido. Y ahí fue cuando cambió el tono. Se inclinó ligeramente hacia adelante y me dijo algo que no esperaba. Me dijo que Leo no era el problema. Que el problema era lo que representaba en el futuro. Que la familia estaba evitando riesgos de sucesión conflictiva. Cuando escuché eso, entendí algo más profundo. No era personal. Era estructural. Estaban rediseñando quién tenía derecho a existir dentro del patrimonio. Y yo no encajaba en ese diseño. Me levanté sin decir nada más. Pero antes de salir, él añadió una última frase. Dijo que si intentaba luchar contra esto, iba a perder más de lo que imaginaba. No sonaba como una amenaza directa. Sonaba como una advertencia profesional. Y eso era peor. Porque significaba que ya habían anticipado mis movimientos. Cuando salí a la calle, el aire me golpeó otra vez como la primera noche. Pero esta vez no sentí rabia. Sentí algo más preciso. Claridad total. Ya no iba a reaccionar. Iba a actuar. Y sabía exactamente por dónde empezar después de esa visita al abogado. Algo dentro de mí cambió de forma definitiva. Ya no estaba en modo hijo. Ni en modo familia. Estaba en modo reconstrucción de hechos. Empecé a tratar todo como si fuera un caso, no una vida. Y eso dolía, pero también me daba control. Esa misma tarde hice algo que no había hecho en años. Llamé a una persona que había trabajado en la empresa familiar cuando yo era más joven. Alguien que siempre había sido discreto, pero observador. Nos encontramos en un café pequeño, lejos de cualquier lugar asociado a mi familia. Le conté solo lo necesario, sin emociones, sin drama. Solo hechos. Documentos. Firma externa. Exclusión de Leo. Cuando terminé, él se quedó en silencio unos segundos largos. Luego me dijo que no estaba sorprendido. Esa frase me heló más que todo lo anterior. Me explicó que hacía tiempo había movimientos raros en la estructura patrimonial. Cambios de control indirecto. Personas nuevas en posiciones que antes no existían. Y que el abogado había ganado demasiado poder operativo dentro de la familia. Yo le pregunté si eso era normal. Él negó con la cabeza. Dijo que no, que era una transición silenciosa de control. Pero lo peor vino después. Me dijo que había escuchado algo hacía meses. Un rumor interno sobre preparación de sucesión filtrada. No todos los miembros de la familia estaban siendo considerados. Solo algunos. Y otros estaban siendo descartados estratégicamente. Cuando escuché eso, sentí que el suelo otra vez se movía,
pero ya no me caía. Ya estaba preparado. Le pregunté quién más sabía esto. Y él dudó. Luego mencionó algo que no esperaba. Dijo que mi padre había estado bajo presión externa de socios y asesores financieros para ordenar la línea de sucesión. Eso no era solo familia. Era dinero. Poder. Intereses cruzados. Y entonces entendí algo más oscuro. Mi exclusión no era solo emocional. Era útil para alguien. Volví a casa con esa idea clavada en la cabeza. Leo estaba dibujando en la mesa. Cuando me vio, me sonrió. Esa sonrisa simple me recordó por qué estaba haciendo todo esto. Pero también me hizo ver el riesgo real. Porque cuanto más avanzaba, más grande se volvía lo que podía romperse. Esa noche tomé una decisión. Ya no iba a esperar más pruebas. Iba a forzar una reacción. Porque en cualquier sistema controlado, la verdad siempre aparece cuando algo se rompe. Y yo sabía exactamente qué pieza tocar primero para que todo empezara a caer. Esa noche no pude dejar de pensar en lo que me dijo aquel antiguo colega. Sucesión filtrada. Esa frase seguía rebotando en mi cabeza como un eco sucio. No era una disputa familiar. Era un filtro. Una selección. Y yo estaba en el lado que estaban eliminando. Me quedé mirando el techo durante horas, mientras Leo dormía tranquilo en la habitación. Y por primera vez sentí miedo real. No por mí. Por él. Porque entendí que cuando una estructura de poder decide excluirte, no lo hace solo en papel. Lo hace en todos los niveles. Legal, financiero, social. Incluso emocional. A la mañana siguiente tomé una decisión arriesgada. Fui directamente a ver a mi padre. Sin avisar. Sin intermediarios. Cuando llegué a la casa, la puerta estaba abierta. Como si ya me esperaran. Entré y lo encontré en el despacho. Solo. Sin mi madre. Sin el abogado. Eso ya era extraño. Me miró sin sorpresa. Como si mi visita estuviera dentro de un calendario invisible que él ya había previsto. Me ofreció sentarme, pero no lo hice. Le dije que ya sabía todo. O al menos lo suficiente. La firma externa. El abogado. La reestructuración. La exclusión de Leo. Mi padre no reaccionó de inmediato. Solo me observó con una calma inquietante. Luego habló. Dijo que no entendía por qué estaba haciendo esto más difícil de lo necesario. Que las decisiones ya estaban tomadas. Le pregunté quién las había tomado realmente. Y ahí hubo un silencio diferente. Más pesado. Más honesto. Finalmente dijo que no era solo él. Que había presión de socios externos. Que la familia necesitaba estabilidad financiera a largo plazo. Esa palabra otra vez. ¿Estabilidad? Siempre estabilidad como excusa para excluir personas. Le pregunté directamente si había vendido parte del control familiar. No respondió de inmediato. Y ese segundo de duda fue suficiente. Porque confirmó lo que yo temía. No era solo un testamento. Era una transferencia de poder encubierta. Me senté por primera vez en esa conversación. Porque entendí que ya no era una pelea emocional. Era una negociación forzada. Le dije que si seguían adelante con eso, yo iba a exponer todo. No como amenaza. Como hecho. Y por primera vez vi algo en su rostro que no había visto antes. Incertidumbre. Pero luego la máscara volvió. Y me dijo algo que no esperaba. Dijo que si lo hacía, no solo destruiría la familia. También destruiría a Leo. Me quedé helado. Porque eso cruzaba una línea nueva. Ya no era herencia. Era presión directa. Y en ese momento entendí que el juego había cambiado otra vez. Y esta vez, no había reglas claras. Solo consecuencias. Cuando mi padre dijo el nombre de Leo en esa frase, algo dentro de mí se apagó y se encendió al mismo tiempo. Fue una sensación extraña, como si el miedo desapareciera y dejara solo una cosa atrás. Determinación pura. Le pregunté que repitiera lo que había dicho.
Él no lo hizo. Solo me miró fijo, esperando mi reacción. Y ahí entendí el tipo de persona que tenía enfrente. No estaba improvisando. Estaba midiendo. Cada palabra era parte de una estrategia. Le dije que no se atreviera a usar a mi hijo como herramienta. Y por primera vez, él perdió un poco el control del tono. Dijo que yo estaba poniendo en riesgo cosas que no entendía. Que había fuerzas más grandes involucradas ahora. Socios. Inversionistas. Acuerdos firmados fuera del entorno familiar. Yo le respondí que todo eso dejaba de importar en el momento en que mi hijo era usado como presión. El silencio se volvió incómodo. Luego él se levantó y caminó hacia la ventana. Dijo que no era personal. Que esto era necesidad estructural. Esa palabra otra vez. ¿Estructura? Como si las personas fueran piezas reemplazables. Le pregunté cuándo exactamente habían decidido excluirnos. Y esta vez respondió con algo más honesto. Dijo que empezó mucho antes de la cena. Que la cena solo fue la formalización final. Y entonces me di cuenta de algo. Yo no estaba llegando tarde a la conversación. Yo nunca había estado dentro de ella. Todo había sido decidido sin mí durante años. Le pregunté si el abogado había estado manipulando todo desde el principio. Mi padre no negó. Solo dijo que el abogado optimiza decisiones. Esa frase me dio más claridad que cualquier documento. Porque optimizar decisiones significa eliminar variables. Y yo era una variable. Leo era una variable. Me levanté lentamente y le dije que esto no iba a terminar como ellos pensaban. No grité. No amenacé. Solo lo afirmé. Y eso pareció incomodarlo más que cualquier otra cosa. Porque la calma en una amenaza es más peligrosa que la rabia. Antes de irme, mi padre dijo algo final. Dijo que si yo seguía avanzando, iba a forzar una reacción de los socios externos. Y que esos socios no tenían la misma paciencia que la familia. Salí de la casa con esa frase clavada en la cabeza. Y por primera vez, empecé a entender que esto ya no era una pelea entre padres e hijo. Era una red. Y yo ya estaba dentro de ella, lo quisiera o no. Esa noche no volví a casa directamente. Conduje sin rumbo durante un buen rato, solo para despejar la cabeza, aunque en realidad era imposible despejar nada en ese punto. Las palabras de mi padre seguían pegadas a mí. Socios externos. Fuerzas más grandes. Reacción. Todo sonaba a algo que ya no podía controlar solo desde lo emocional o lo familiar. Cuando por fin llegué, Leo estaba despierto. Me estaba esperando en el sofá, como si hubiera sentido que algo no estaba bien. No me preguntó nada de inmediato. Solo me miró. Y ese tipo de mirada de un niño que intuye tensión sin entenderla es lo que más te desarma. Me senté a su lado y le dije que todo seguía bajo control. Otra mentira pequeña más. Pero esta vez ni siquiera me convencí a mí mismo. Esa noche, cuando Leo se durmió, tomé una decisión que ya no tenía vuelta atrás. Si había una red detrás de todo esto, tenía que verla completa. No fragmentos. No versiones familiares. La totalidad. Empecé a reconstruir cada pieza de información que tenía. Nombres, correos, documentos, firmas, transferencias. Y conecté algo que antes había ignorado. Todas las decisiones importantes pasaban por el mismo circuito. No era solo el abogado. Era un conjunto de contactos financieros que operaban como filtro entre la familia y el patrimonio real. Al día siguiente contacté a otra persona, alguien que trabajaba en auditorías externas. No le dije todo. Solo lo suficiente para que entendiera que necesitaba una revisión profunda de estructuras corporativas, vinculadas a mi familia. Me pidió tiempo. Pero también me advirtió algo. Dijo que cuando hay estructuras diseñadas para ocultar control, casi siempre hay una capa que no aparece en documentos oficiales. Una capa informal. Operativa. Invisible en papel, pero real en acción. Y eso fue lo que me faltaba. Esa tarde recibí un mensaje inesperado del antiguo conocido de la universidad. El mismo que había revisado los documentos inicialmente. Me pidió que fuera a verlo otra vez,
Pero esta vez no a su oficina. A un lugar más privado. Cuando llegué, su expresión era distinta. Más tensa. Me dijo que había encontrado algo más en los metadatos. Algo que no estaba en los documentos que yo le había enviado inicialmente. Había rastros de acceso remoto previo a la firma final. Alguien había intervenido el proceso antes de que los papeles llegaran a mi padre. Y ahí entendí lo que realmente estaba pasando. Mi padre no era el origen de la decisión. Era el ejecutor visible de una decisión tomada en otro nivel. Y en ese momento, todo dejó de ser una disputa familiar. Y se convirtió en algo mucho más grande de lo que yo podía haber imaginado desde el principio. Cuando escuché lo del acceso remoto previo a la firma, todo encajó de una forma que no se siente como alivio, sino como caída libre. No había una sola decisión, no había una sola mente detrás de esto. Había un sistema. Mi padre no estaba tomando decisiones, estaba ejecutando algo que ya venía armado desde fuera. Y el abogado no era el centro tampoco. Era un intermediario perfectamente colocado. Mi contacto de la universidad me miró serio y dijo que sí quería seguir. Tenía que entender el riesgo real. No solo legal, no solo financiero. También personal. Porque cuando alguien manipula estructuras de ese nivel, no le gusta que el proceso se exponga. Me entregó una copia de todo lo que había encontrado. Y me dijo que, si algo le pasaba, ya sabía quién tenía la información. Salí de ahí con un peso distinto. Ya no era rabia. Era claridad fría. De esa que no grita, pero tampoco duda. Volví a casa y miré a Leo dormir otra vez. Y por primera vez no pensé en proteger la herencia. Pensé en protegerlo a él de todo lo que eso significaba. Esa noche no llamé a mi padre. No confronté a nadie. Hice algo distinto. Activé todo lo que había estado preparando en silencio. Documentación completa. Auditoría externa. Evidencias de manipulación de archivos. Cadena de cambios en los documentos. Transferencias paralelas. Y la prueba del acceso remoto. Todo organizado. Todo listo. No era una amenaza. Era un punto de no retorno. 2 días después, la familia pidió una reunión urgente. Esta vez no en la casa. En un despacho neutral, con abogados de ambos lados. Mi padre no me miraba igual. El abogado tampoco. Había algo distinto en el aire. Incomodidad. Falta de control. Empezaron hablando de malentendidos. De interpretaciones excesivas. Pero cuando mi equipo mostró el rastro del acceso remoto y las inconsistencias en los documentos, el discurso cambió. Primero negación. Luego silencio. Luego tensión. Y después algo que no esperaban. Los socios externos, los que supuestamente estaban detrás de la reestructuración, empezaron a tomar distancia. Nadie quiere estar asociado a una estructura contaminada por manipulación documental. Eso lo entendieron muy rápido. Mi padre intentó hablar conmigo en privado al final de la reunión. Por primera vez no tenía autoridad en la voz. Solo cansancio. Me dijo que no sabía hasta qué punto había llegado todo esto. Y yo le creí. No por confianza. Sino porque ya no era importante. El sistema empezó a desarmarse solo. Lento. Administrativo. Silencioso. Sin explosión. Solo retirada. Semanas después, el control de la herencia fue reestructurado bajo supervisión externa real. El abogado perdió su posición. Los socios se retiraron. Y todo lo que había sido diseñado para excluirnos se volvió demasiado tóxico para continuar. Pero lo más importante no fue eso. Lo más importante fue que nadie volvió a usar a Leo como argumento. Nunca más. Una tarde, mucho después de todo, él me preguntó si ya estaba todo arreglado. Le dije que sí. No porque el mundo fuera perfecto, sino porque ya no había guerra en nuestra vida diaria. Y mientras lo miraba jugar tranquilo, entendí algo que no tenía nada que ver con dinero ni herencias. A veces las familias no se rompen por una pelea. Se rompen por sistemas que olvidan que dentro de sus estructuras hay personas reales.
Y esta vez, esa estructura perdió.